Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a la clase número 2 de este curso dedicado a la literatura fantástica en Argentina, donde en esta clase, en esta primera parte, esta clase 2, abordaremos la figura de Jorge Luis Borges, una de las figuras centrales de nuestras letras en su producción y en su calidad literaria como escritor nacional y universal en su reconocimiento. Pero antes de indagar y meternos en Borges, quería hacer como una especie de recopilación de la clase anterior, donde estuvimos viendo los orígenes del género fantástico, ¿m? Con esta imagen de Piglia, que de alguna manera sintetizaba en la ficción de Art esta posibilidad de hacer creer en otros mundos, ¿no? En otras realidades, como bien muestra la imagen. El marco teórico, ¿no? De la primera mitad del siglo XIX y del recorrido del siglo XIX con la antología de la literatura fantástica argentina, con algunos nombres y obras que marcaron sobre todo los orígenes, con este libro de Capeluz, y luego estuvimos indagando con este libro de MC también algunas citas de ese estudio, de los estudios preliminares de esas obras, la figura de Leopoldo Lugones, ¿no? La centralidad del fantástico inicial argentino moderno de principios del siglo XX con las fuerzas extrañas, el libro Las fuerzas extrañas o una de sus ediciones, junto con la mención del prólogo o del estudio preliminar de Noé Trick, que ustedes tendrán en el foro, tienen en el foro para leer y profundizar también. ¿Mm? El cuento Isur que analizamos. ¿Mm? La transición entre Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga, las influencias que Leopoldo Lugones tuvo sobre Horacio Quiroga en su vida y también en su obra, como parte del recorrido. La vida de Horacio Quiroga, esta imagen que sintetiza de algún modo eh, su trayectoria y su narración en su vida, sobre todo en la selva misionera. El libro de cuentos de amor, de locura y de muerte, donde vimos el relato de la insolación, que trabaja en línea con Isur, en el sentido de personificar, ¿no? Cualidades del orden de lo que no es humano en lo humano, ¿no? Como hacer hablar a los animales. En este caso, la idea es detenernos en Borges, ¿m? Y empezar a compartirles de la biografía algunas cuestiones que tienen que ver con la vida de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges nace en 1899 y muere en 1986. En 1914 viajó a Europa con su familia y se instala en Ginebra. En 1919 recorre España, nutriéndose de las vanguardias principales del momento, y después regresa al país, donde colabora en publicaciones como Prisma, Proa, Martín Fierro. Es autor de un índice de la poesía americana con el chileno Vicente Huidobro y Alberto Hidalgo, el peruano, el escritor peruano, y empieza a publicar en la década del 20 sus libros de poesía Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, Cuadernos del San Martín. Luego vendrán los ensayos Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos. En 1930 conoce a Bioy Casares, que luego veremos la estrecha relación que unía a ambos en la vida personal y y en la literatura, ¿no? Colaboran en las revistas Sur, El Hogar, el diario Crítica,
que son los artículos que reúnen en sus libros Discusión, Historia Universal de la Infamia, Historia de la Eternidad, la antología de la literatura fantástica, recopilado con Silvina Ocampo y recopilación que está realizada con Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. En esa década del 40 publica sus dos libros centrales, que son Ficciones y El Aleph, o dos de sus libros centrales de su producción literaria, y luego seguirían otras producciones muy importantes, Seis problemas para Don Isidro Parodi, junto con Bioy Casares, otras Inquisiciones en 1952, en 1955 es designado director de la Biblioteca Nacional, y luego su estado de salud en relación a la ceguera comienza a ser cada vez mayor hasta quedar prácticamente ciego, pero no impide eso continuar con su labor de escritura, con títulos como El Hacedor de 1960, El Informe de Brody de 1970, El Otro, el mismo de 1964, Elogio de la Sombra de 1969, El Oro de los Tigres de 1972, La Rosa Profunda de 1975 y Los Conjurados de 1985, entre otras de sus obras. Para pensar lo fantástico en Borges es importante, o yo marqué algunos tips para tener de referencia. Por un lado, la cuestión de la perfección formal. Él le daba mucha importancia a que todo debía ser perfecto dentro de una trama y una estructura literaria de un cuento, ¿no? El mecanismo narrativo como artificio debía ser perfecto. No es casual que uno de los libros de ficciones, porque ficciones debemos decir que está compuesto por, bueno, dos libros, uno que es El Jardín de Senderos que se bifurcan, de 1941, donde hay relatos clásicos como Pierre Menard, autor del Quijote, Las ruinas circulares, La lotería en Babilonia, La biblioteca de Babel, y otros artificios de 1944, donde hay textos, relatos como Funes el Memorioso, La forma de la espada, La muerte y la brújula, El fin, donde decreta literariamente la muerte de Martín Fierro y la gauchesca como literatura del siglo XIX. Pero lo que decía es que esta idea de artificio como mecanismo narrativo debía ser perfecta. Nada debía sobrar y nada debe faltar. De esta manera, eso lleva a un sistema de erudición donde se combinaba en Borges, en lo fantástico, la cuestión de su amplio conocimiento e importante conocimiento que tenía, y al mismo tiempo la incursión de lo apócrifo, aquello que sin ser verdadero es como si lo fuera. De esta manera, en esta conjunción entre su sistema de erudición y lo apócrifo, es donde se da este juego narrativo, donde muchos de los cuentos de Borges parecen que nos abrumaran con muchos conocimientos, y algunas cosas son ciertas y otras cosas son inventadas. Esta mezcla, esta interposición que hacía de ambos registros es importante de señalar. La otra tiene que ver con la ficción como operación simbólica. Es el símbolo, la ficción es el símbolo de otro símbolo, de otro símbolo, como una cadena de sentidos donde se establecen las marcas de lo borgiano que podemos identificar, ¿no? Los espejos, las cúpulas, los laberintos, la idea del doble, la idea del tiempo, la idea del espacio. Todo eso marca lo simbólico, la ficción de lo simbólico en Borges, y al mismo tiempo construye realidades paralelas. Eso es otro de los aspectos importantes en la obra de Borges. O sea que un espacio y tiempo no anula otro espacio y tiempo que puede suceder al mismo tiempo, valga la redundancia. O sea, yo estoy dando el curso en este momento, pero al mismo tiempo puedo estar en una plaza, puedo estar viajando o puedo estar comiendo en un restaurante, y todas esas realidades no anulan la realidad principal, que es la de estar
dando esta clase para este curso en la AMIA. Entonces, esa idea que es fantástica de por sí, ¿no? Que uno pueda vivir muchas vidas al mismo tiempo y que en la realidad no se puede producir, en el concepto de lo fantástico de Borges está muy, muy presente. De ahí la idea de representaciones múltiples que coexisten entre sí más que anularse. De esta manera, lo simbólico comporta la idea de lo infinito, otra de las palabras importantes en la literatura de Borges, y lo circular, ¿no? Pone en circulación, pone en funcionamiento su sistema de conocimiento, su sistema intelectual, al servicio de la imaginación, de la creación literaria, que debe ser un artificio perfecto, ¿no? En ese sentido. De este modo, arribamos al cuento que elegí, que quizás no es un cuento muy amigable para presentar lo fantástico, sobre todo para aquellos que no lo hayan leído, pero que es muy interesante de ver porque contiene un montón de marcas de borgianas en la trama, ¿no? En el cuento, que es este que cito acá, ¿m? Clon Ukvar Orbis Tertius. ¿M? Y dejo Clon Ukvar Orbis Tertius es el primer relato del libro Ficciones. Es el relato que abre el libro Ficciones y es el relato además que se publicó en muchas antologías. Es uno de los relatos donde más incursionó en antologías de diversos tipos. Y Borges lo publica originalmente en el suplemento literario de La Nación, en la década del 40, que dirigía por entonces Eduardo Mallea. Para pensar en Orbis Tertius y en este cuento, hay algunas cuestiones que me parecen principales como para adentrarnos en el cuento y en el fantástico borgiano. Orbis Tertius es un juego espejado de mundos imaginarios que se mezclan con el mundo de lo real. Está la cuestión de justamente lo que marcaba recién, de, de cómo la ficción entra a jugar dentro de un sistema de erudición que al mismo tiempo tiene componentes de lo real y tiene componentes de lo real en el sentido de nombres y de autores reales y de cuestiones inventadas. Bioy Casares entra como personaje en este relato y Bioy Casares como personaje dice en un momento: los espejos y y la cópula son abominables, pero multiplican el número de los hombres, ¿no? Está contenida acá una idea también platónica que transporta o trasvasa o cruza la trayectoria de la literatura de Borges, que es todos los hombres contenidos en un hombre, ¿m? Que es un poco la idea o una de las ideas de la filosofía en Platón, que muchos hombres son al mismo tiempo un solo hombre. Desde esta cuestión se puede definir este relato de Clon Orbis Tertius como las palabras que usa el propio Bioy Casares cuando se refiere en la antología de la literatura fantástica, que luego veremos, como fantasías metafísicas. Él señala a la literatura fantástica de Borges como fantasías metafísicas, donde principalmente la función metafísica de lo fantástico es conjugar el ensayo y la ficción. Esos cuentos pueden leerse al mismo tiempo o tienen una débil frontera con el ensayo y viceversa, y al mismo tiempo son ejercicios de inteligencia y de imaginación, ¿m? Que van de la mano, digamos, coexisten ambos desde el punto de vista de la narrativa borgiana. Este cuento, Ukvar, Clon Orbis Tertius,
Tiene varios segmentos o varias capas. A mí me interesaba como para, al momento de que ustedes vayan a leerlo o lo relean, tener en cuenta algunas cuestiones en sí. La primera es el concepto de Ukbar, que el concepto de Ukbar, ustedes lo van a ver identificado en la trama, es un país situado aparentemente en Asia y que el narrador encuentra en una enciclopedia. Las enciclopedias también son un elemento muy importante de la obra de Borges, y que esa enciclopedia funciona como espejo de otro mundo, ¿no? La idea de un más allá, de otro. Ukbar, de esta manera, es un país que posee en su historia, en su tradición, una región imaginaria que se llama Tlön. ¿Mm? Vuelvo a la imagen anterior, ¿mm?, para ver los nombres. En Tlön, esta región imaginaria posee un idioma que crea una secta, y ese idioma está vinculado con Orbis Tertius. De esta manera, la función de Orbis Tertius es ser un idioma que borra las fronteras entre la realidad y la ficción, y donde los objetos fantásticos en Tlön aparecen en nuestro país, y al mismo tiempo el lenguaje, las palabras engendran cosas, engendran nuevas significaciones. Así como Lugones estaba interesado en eh, emplear o trabajar el lenguaje desde el punto de vista de su deconstrucción gramatical para hacer hablar al mono, en Borges la cuestión del lenguaje aparece como fundación de nuevos universos, o que la palabra tiene el poder de fundar nuevos universos y de esa manera crear nuevas significaciones. Ahora sí, vuelvo a la tapa, a una de las tapas que me pareció representativa también de este cuento de ficciones editado por Alianza Editorial, de esta mente, ¿no? De este cerebro donde hay proyecciones geométricas, matemáticas que entran a jugar de por sí. En el inicio de Orbis Tertius aparece un personaje, que es un personaje que en realidad es creado por el propio Borges, que se llama Herbert Ashe, o Ashe, donde este personaje deja antes de morir un libro en un bar que el narrador encuentra, y a partir de ahí empieza a sucederse toda esta conjunción del país, ¿no? Del nombre de Tlön, de la región imaginaria, del país que es Ukbar, de la región imaginaria que es Tlön, y al mismo tiempo de este lenguaje que se crea, denominado como Orbis Tertius. En su inicio dice: debo a la conjunción de un espejo y una enciclopedia el descubrimiento de Ukbar. ¿Mm? La enciclopedia falazmente se llama, ¿no?, la Enciclopedia Am- Americana Anglosajona, y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. Una enciclopedia que Borges siempre tuvo presente en sus tramas ficcionales, porque era un libro que siempre lo acompañó en toda su vida. Y acá aparece la aventura, ¿no?, del descubrimiento de Ukbar como país, con la colaboración o, bueno, la complicidad de Bioy Casares, que dice en un momento: descubrimos que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Ukbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables porque multiplican el número de los hombres. ¿Mm? Y a partir de ahí empieza, de este personaje inventado, ¿no?, de Herbert Ashe, que deja este libro en el bar antes de morir, empieza toda la investigación y toda la caracterización que va haciendo Borges desde la ficción de este cuento, ¿no?
Dice, un solo rasgo memorable anotaba que la literatura de Ukbar era de carácter fantástico y que sus epopeyas y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias, y en una de ellas menciona a la de Tlön. De este modo, en la estructura del relato, tenemos como tres capas, ¿no? La primera tiene que ver con conceptualizar el país, que es el concepto de Ukbar. La segunda tiene que ver con establecer esa región imaginaria, que es Tlön. Y la tercera tiene que ver con el lenguaje que posee esa región y ese país, que es Orbis Tertius, nada más ni nada menos. Cuando termina la secuencia de Herbert Ash, que aparece, ¿no? Dejando este libro en este bar y después de su muerte, aparece o empiezan a aparecer las descripciones y las preguntas acerca de estos conceptos de Tlön, de Ukbag y Orbis Tertius. En un momento se pregunta el narrador, ¿quiénes inventaron a Tlön? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor ha sido descartada unánimemente. Su conjetura, que este rostro de nuevo mundo vendría a ser la traducción que está en inglés, es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. Acá de vuelta los tips que marcaba hace un rato de cómo caracterizar el fantástico de Borges y esta idea de lo infinito, ¿no? Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. Las naciones de este planeta son idealistas. Y este es un concepto que ahora vamos a ver un poco más en detalle, la idea del idealismo, de cómo circunda en la trama de Orbis Tertius. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje presuponen el idealismo. Y acá comienza bueno, hace como toda una serie de enumeraciones muy interesantes de la reflexión acerca de cómo opera esta como nueva gramática dentro de esta región imaginaria de Tlön y de este idioma que es el de Orbis Tertius, circunscripto al país de Úparo, ¿no? Dice en un momento, el sustantivo se forma por acumulación de adjetivos, ¿no? En el caso elegido, la masa de adjetivos corresponde a un objeto real. El hecho es puramente fortuito. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo. El color del naciente y el remoto grito de un pájaro. Esta unión que va haciendo también de los sentidos en el sistema de la percepción. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra un objeto poético creado por el autor. No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlön comprende una sola disciplina, la psicología. También, si bien Borges no era un adepto a la psicología como corriente, ¿no? Que se establece sobre todo a fines del siglo XIX, sus preocupaciones o su indagación en la psicología está presente, aunque matizado por este halo de perfección y de aura matemática que posee su prosa. Explicar o juzgar un hecho es unirlo a otro. Esa vinculación en Tlön es un estado posterior del sujeto, que no puede afectar o iluminar el estado anterior. De ello cabría deducir que no hay ciencias en Tlön, ni siquiera razonamientos. La paradójica verdad es que existen en casi innumerable número. Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro. Juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Acá también, ¿no? Como entra en juego la cuestión del carácter metafísico, ¿no? De la esencia del ser, que Bioy Casares define muy bien
en la ficción de Borges o en el fantástico de Borges como ser un fantástico metafísico, en esta esencia del ser, la literatura fantástica no es un camino de ida o un camino de evasión, sino que es parte constitutiva del ser. Una de las escuelas de Tlön llega a negar el tiempo, razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad, sino como esperanza presente, que el pasado no tiene una realidad, sino como recuerdo presente. ¿Mm? Entre las doctrinas de Tlön, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Ahora aquí vamos a retomar al final de este recorrido y fragmentos o lecturas de fragmentos de algunas partes, la idea de idealismo y de materialismo. El lenguaje de Tlön, ¿no? Recuerden el lenguaje de esta región imaginaria, ¿m? Se resistía a formular esa paradoja. Los más no la entendieron. Recordaron que todo sustantivo solo tiene valor o solo tiene un valor metafórico. ¿No sería ridículo, interrogan, pretender que ese dolor es el mismo? Esta cuestión también de cómo si la literatura fantástica o la metafísica es una rama de la literatura fantástica, preguntarse eh, por los dolores o por la pregunta de aquello de cuánto interviene nuestro lenguaje en nuestro propio ser, ¿m? En el sentido de las emociones, de los sentimientos y de cómo vamos regulando, cómo vamos representando o cómo vamos expresando o no expresando aquello que vamos nombrando a través de la palabra. La geometría de Tlön comprende dos disciplinas algo distintas, la visual y la táctil. La base de su aritmética es la noción de números indefinidos. Nuevamente, todo comportamiento, toda dimensión matemática remite siempre a un indefinido en el cual no hay una determinación o un punto de acotación, ¿no? Todo número es el número de otro número, que forman la cadena infinitesimal, ¿no? La cuestión de la existencia del ser humano. Afirman que la operación de contar modifica las cantidades y las convierte de indefinidas en definidas. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Y acá ingresa en esta conjunción, ¿no? Del Ukbar como país, Tlön como región imaginaria y Orbis Tertius como idioma creado por esta secta de este universo imaginario, la idea de los libros. Siempre, en todo cuento de Borges, la intertextualidad de los libros, hablando de los libros, es muy importante, ¿no? La cuestión de la metaliteratura, la literatura dentro de la literatura como otra de las marcas que quedaron como registro de forma, podríamos decir, maestra o maestro en el arte de poder conjugar estas capas o estas dimensiones. También son distintos los libros, denuncia el narrador. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Todo libro se alimenta de otro libro, de otro libro, de otro libro, ¿no? Como las proyecciones o en la proyección matemática que podemos ver en la tapa de ficciones de esta edición de Alianza. Siglos y siglos de idealismo no han dejado de influir en la realidad. ¿Mm? Y de acá va en la parte, bueno, haciendo como toda una síntesis para mostrar de manera muy general estos aspectos, hacia la parte final, donde aparece la cuestión de la duplicación, la cuestión del doble. Cuando yo les marqué estos tips de la literatura fantástica en Borges, uno tiene que ver con el tema del doble, un tema que, bueno, muy presente ya en la literatura del siglo XIX y mucho antes también, pero que Borges le va a dar una nueva resignificación.
Y podríamos decir, en el final de la primera parte del relato, que termina con una nota que dice Salto Oriental 1940, enuncia el narrador, las cosas se duplican en Tlön, ¿no? Este es un rasgo central. Propende asimismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte. ¿Mm? Toda esta cuestión que tiene también que ver con lo efímero o con que las epifanías, las representaciones son siempre efímeras y encadenan otras representaciones del intelecto humano. A veces unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro. ¿Mm? Y aquí comienza lo que podríamos decir la segunda parte, que cuando ustedes, bueno, lo lean o lo vuelvan a leer, aparece una postdata que dice postdata de 1947 y hace como el propio narrador, el propio Borges, una cita de este cuento aparecida en la literatura fantástica en 1940, que es como retrotraer la cita de la inclusión de este cuento, porque Orbis Tertius fue incluido por Borges en esta antología de la literatura fantástica que coordinó con Bioy y con Silvina Ocampo, y al mismo tiempo hacer mención de esa paratextualidad, podríamos decir. En marzo de 1941 se descubrió una carta manuscrita de Gunnar Erford o Erhard, ¿m? Gunnar Erhard, en un libro de Hinton que había sido de Herbert Ash. Y acá este párrafo, esta frase es muy importante por lo siguiente. Es una carta que da a luz como si fuera la verdad de esta región imaginaria llamada Tlön. En esta oración, Borges logra reunir o conjuga la cuestión de su sistema de erudición, de conocimiento, con lo apócrifo, con lo que yo mencioné anteriormente. Porque Gunnar Erhard es un personaje inventado por el propio Borges. Pero Hinton fue un matemático, Charles Hinton, un matemático británico y escritor de ciencia ficción que vivió entre 1853 y 1907. Y Herbert Ash, a su vez, es un personaje inventado por el propio Borges. Entonces, ustedes pueden ver cómo esta mezcla de la erudición y lo real con Erhard, ¿no? Eh, y con Herbert Ash como personajes inventados, están en la misma línea que un personaje que existió en la realidad como Hinton. Ese es el juego, en una síntesis muy amplia, ¿no? Pero creo que muy representativa como para mostrar que Borges Arce en el 90%, el 95% de su obra literaria, ¿no? Unir el conocimiento con lo apócrifo. Y después va desarrollando qué es lo que sucede con una carta, ¿no? Que muestra o que saca a la luz el misterio que encubre Atlón, ¿no? Esta región imaginaria. A principios del siglo XVII, ¿no? Empezó la espléndida historia, una sociedad secreta y benévola, surgió para inventar un país. En el vago programa inicial figuraban los estudios herméticos, la filantropía y la cábala. Tanto la filantropía como la cábala también van a ser aspectos que a Borges les interese en su obra narrativa y están muy presentes. Buckley es otro de las figuras que se nombran y es también un personaje inventado por Borges que afirma la hipótesis o esta elucidación del verdadero misterio del Tlön, ¿no? Le dice que en América es absurdo inventar un país y le propone la invención de un planeta. A esa gigantesca idea añade otra, hija de su nihilismo.
la de guardar en el silencio la impresa en oro. Buckley sugiere una enciclopedia metódica del planeta ilusorio. Esta idea de sistematizar a través de los libros la idea de un universo creado. Los hombres mortales son capaces de concebir un mundo. En 1914, la sociedad remite a sus colaboradores, que son 300, el volumen final de la primera enciclopedia de Tlön. Y ahí aparecen las lenguas de Tlön, es una descripción también muy, muy hermosa. También aparecen dos fechas significativas en la parte final. Una es la de 1942, ¿no? Con esta idea de la capacidad que tiene este universo de introducirse en la realidad, ¿no? Ahí es donde cita también a la Argentina y esta idea de puente entre lo fantástico y lo real. Y en 1944, que van a ver la otra fecha, donde describe como una exhumación o la exhumación formal de la primera enciclopedia de Tlön, donde quedan como sentadas las bases, entre comillas, de este universo imaginario creado por la palabra y que ha sido descubierto de alguna manera en noches agitadas desde el punto de vista literarias por Borges y Bioy, en este país o por un país situado aparentemente en Asia que se llama Udvar. En la parte última del cuento es muy significativo también porque aparece la cuestión del laberinto, otro de los elementos, otra de las marcas mencionadas de Borges, y al mismo tiempo pone en duda, siempre queda como en un plano todo ese mundo, toda esa arquitectura formada por nombres inventados, nombres reales, corrientes filosóficas, corrientes del pensamiento universal, la idea de la duda, la idea de la pregunta y la idea de que si todo eso no es un mero espejismo o una mera excusa para crear otros universos imaginarios. Dice el narrador, hace 10 años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden. El materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo. Esta es una marca también muy de época porque el cuento es escrito durante la Segunda Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial. Inclusive se publica, bueno, en 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial todavía no había concluido, para embelezar a los hombres. ¿Cómo no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Se pregunta el narrador. Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas, que no acabamos nunca de percibir. Tlön será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. Y aquí hago un punto dentro de todo este contenido donde, bueno, aclaro, la idea es que lo lean, lo vuelvan a leer, porque este es un panorama muy general y en el foro se puede ir como desmenuzando cosas que por ahí son importantes y que no incluí en este recorrido. Mencioné recién la cuestión del idealismo. El idealismo fue muy importante para Borges, ¿no? El idealismo es la condición de los sistemas filosóficos que principalmente consideran la idea, ¿no? Como el principio rector del ser y el conocer. La cuestión de la idea, la cuestión de la imaginación, la cuestión de la creación. De este modo, el mundo externo, lo que llamamos realidad, no existe independientemente de la mente humana. Esta es una condición como sistema filosófico a la cual Borges adhería y a la cual Borges se sentía muy identificado e inclusive Ukvar, Tlön, Orbis Tertius puede y debe ser pensado desde esta idea, desde la idea de que es la mente, es lo que inventamos, lo que creamos a través del lenguaje, lo que puede hacer
crear nuevos universos, ¿no? La palabra funda universos, planetas, sistemas universales imaginarios. Esta, este sistema filosófico como condición fue creado por George Berkeley, que fue un filósofo irlandés y él fue el propulsor y el que desarrolló la corriente del idealismo y que vivió bueno, entre 1685 y 1753. Por eso, cuando lean el cuento o cuando relean el cuento, lo importante es tener en cuenta esta línea de pensamiento o lo que se atribuía como del idealismo, ¿no? Esta condición de la mente, se puede ver en la etapa de ficciones, capaz de proyectar y capaz de crear mundos geométricamente y matemáticamente perfectos a través del lenguaje. El otro cuento que me interesaba de ficciones marcarles, que es un cuento más amable, desde el punto de vista eh, de contenido, desde el punto de vista intelectual, filosófico y que tiene como, es más llevadero desde el punto de vista de su trama y de la configuración de su prosa, es el Sur. ¿M? Es el cuento que cierra el libro de ficciones y es el cuento que Borges consideraba como uno de sus preferidos y al mismo tiempo es el cuento que lo catapulta a tomar la escritura del cuento con el rigor formal, firme y conciso que él después desarrollaría en el Aleph y en sus libros posteriores. Este cuento cuenta la historia, bueno, la anécdota surge a partir de un accidente que Borges tiene en su casa, un accidente doméstico y teniendo el presentimiento, bueno, el miedo de que quizás no podía volver a escribir, es donde toma como prueba la escritura de este cuento para ver si era capaz sus facultades mentales de escribir o seguir escribiendo, y bueno, vaya que sí lo logró. En el sur vamos a detenernos en uno de los aspectos que yo nombré al principio de las características del fantástico en Borges, que es el aspecto que tiene que ver con las realidades paralelas, ¿no? Las construcciones de realidades paralelas. Porque en Sur coexisten, sin anularse, dos espacios y tiempos divergentes, que están condensados en la figura de Juan Dalman, uno de los alter egos, podríamos decir, de Borges, porque bueno, es un personaje que trabaja como secretario en la biblioteca municipal. Al principio o al inicio del cuento hace todo un recorrido donde dice su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, acaba de aparecer con una fuerte impronta el tema del criollismo, y que es lo que prevalece inclusive al final del cuento. Juan Dalma eligió desde ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad fomentaron ese criollismo, algo voluntario, pero nunca ostentoso. Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur. Y acá comienza eh, lo que podríamos mencionar, paso a la siguiente imagen, que es una de las imágenes más arquetípicas del cuento, el tema de lo que le ocurre a Dalman, porque Dalman también tiene un accidente, ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones,
y tiene un accidente que lo obliga a estar en una convalecencia al principio, pero después debe ser internado en un hospital por el agravamiento de su cuadro, ¿no? De golpearse en su casa. De la misma manera que a Borges le había ocurrido en la realidad en ese accidente doméstico que tiene en 1938. En toda la primera parte del sur aparece justamente el destino, ¿no? La tradición familiar de Dalman, la descripción de los antepasados, el accidente doméstico y la internación, como una primera secuencia de la trama, del argumento. Y en un momento hay una frase, que esto es también la genialidad de la obra de Borges. Muchos de los cuentos pueden sintetizarse en una oración, como recién vimos en Orbis Tertius, esta cuestión de cómo se unía lo apócrifo y su sistema de conocimiento eh, literal, ¿no? Su sistema de conocimiento profundo a través de la figura de Erhard y de Charles Hinton. Aquí sucede lo mismo. Hay una oración que sintetiza todo el cuento y es la que dice: a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. ¿Por qué? Porque a partir de esa oración es donde se despliegan en el cuento las dos realidades que vive Dalma. La de estar internado en un hospital, producto del accidente, y al mismo tiempo la de viajar, ¿no? Como recién vimos la imagen del tren, es el tren el vehículo que lo transporta de la estación de Constitución a esta región del sur, que no tenemos muchos datos. Hay un dato puntual que nombra el narrador cuando dice: nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia, ¿no? Después queda como un territorio abierto, pero que se lo puede vincular fundamentalmente con la región pampeana, con la llanura pampeana. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos, ¿no? Que es toda la secuencia en la cual Dalma está esperando el tren y donde lo transporta el tren. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. Fue una secuencia muy hermosa del viaje que va haciendo Dalman en el tren. El tema es que ese viaje es un viaje imaginario, es un viaje proyectado, porque Dalman es al mismo tiempo un ser que está muriéndose en el hospital y al mismo tiempo es un ser que está viajando en otro espacio y tiempo al sur a través del tren. Las realidades son simétricas y al mismo tiempo anacrónicas, porque son espacios y tiempos divergentes, diferentes. La cama del hospital en un tiempo y espacio y el viaje en el tren a la región del sur en otro tiempo y espacio. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres. El que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Alguna vez durmió y en sueños estaba el ímpetu del tren. También el coche era distinto. No era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Todo va lentamente transformándose también en ese viaje, en ese tren y en la actitud que va teniendo Dalma. Hasta que el inspector le advierte que el tren no lo va a dejar en la estación en la cual originalmente había sacado pasaje Dalman para viajar, sino en otra. Y es en esa región del sur, ¿no? Es en esa región
que empieza del otro lado de Rivadavia y al mismo tiempo marca la apertura, ¿no? La visión de nuestra Pampa, donde se desarrollará la última parte del relato. Cuando lo deja el tren a Dalma en esa estación que no era la que originalmente él iba a bajar, Dalman acepta su destino y viaja y baja igual en esa estación. Y va hacia una pulpería, ¿no? Uno de los elementos también presentes en la obra de Borges, sobre todo más allá del cuento El fin que pone, que cierra la tradición gauchesca con la muerte de Martín Fierro. En muchos de los cuentos como este del sur, también se piensa en la cuestión de la gauchesca, en la cuestión del criollo y de todo el mundo que rodeaba la cuestión del criollo, del duelo, del enfrentamiento, de los códigos a vencer, de la cuestión de la hombría, de la cuestión de la valentía, la cuestión del coraje. ¿Mm? El almacén alguna vez había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. Si leen o vuelven a leer el cuento, van a ver este tipo de marcas muy sutiles, que son detalles muy significativos en el cuento, porque todo el tiempo va y viene entre un espacio y tiempo y otro espacio y tiempo, ¿no? Entre el hospital y el destino de Dalman que elige en esa pulpería a la cual había llegado por el viaje del tren. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara, junto al vaso ordinario de vidrio turbio. Sobre una de las rayas del mantel había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Estándose en esa pulpería, para los que leyeron el cuento, para los que lo lean, van a ver esa escena que es muy significativa de alguien que empieza a molestarlo tirándole una miga de pan. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, nueva marca que opera en esta simetría de realidades, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Finalmente, Dalman acepta el destino de la pelea, ¿no? Dalman hizo a un lado al patrón, que lo persuadía para que no se enganchara en la pelea, para que no saliera a pelear, sobre todo a ese compadrito. El compadrito de la cara achinada se paró, tambaleándose. A un paso Dalman lo injurió a gritos como si estuviera muy lejos. También es esa injuria de la distancia del lugar del hospital, ¿no? Siempre hay que leerlo en esa clave. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo. Lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho extático, en el que Dalman vio una cifra del sur, ¿no? Esta idea del sur como paisaje, pero el sur es el destino inexorable al cual se enfrenta el personaje al elegir la forma en la que quiere morir. Le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. ¿Mm? El arma no servirá para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. No hubiera permitido en el sanatorio, o no hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, ¿no? Piensa Dalman mientras sale al duelo con el compadrito desde el sanatorio. Y ahí aparece la parte final, que es también muy, muy significativa, cuando dice que se puede ver también en la imagen que les comparto, y ahora voy a hablar de esa imagen
un poquito al final de esta primera parte de la clase 2, cuando dice salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea de cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubieras elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura. Esta imagen del Borges con el cuchillo, con la daga, como si fuera a pelear, corresponde a un registro muy importante a nivel cinematográfico, que es el de la única actuación de Borges en el cine. Y pertenece a un documental que se llama Borges, un destino sudamericano, que es una mezcla de ficción y autobiografía. Es un documental corto que dura media hora, que adapta el cuento del sur, pero lo adapta con el detalle más que significativo y con el plus más que significativo de que es Borges el protagonista principal haciendo de Dalman. ¿Mm? En el foro les va a quedar, para quien les interese, ver el link del tráiler donde Borges habla y cuenta un poco de esta experiencia del cine, y hay algunas imágenes del documental filmado sobre todo en la parte última del cuento, ¿no? La que tiene que ver con la pulpería y el reto al duelo que le hace el compadrito y que Dalman acepta y en el cual elige su forma de morir. ¿Mm? La imagen también, apuntando con la daga, es al otro del libro que veremos en la segunda parte de esta clase número 2, que tiene que ver con el Aleph, también siguiendo la tradición y la línea del fantástico descrito hasta aquí. ¿Mm? De esta manera, ¿mm? Es importante, como para recapitular, eh, elegir Orbis Tertius como forma de compendio en el cual aparece la erudición, lo apócrifo y la importancia de la creación de universos imaginarios a través de la palabra, y elegir el sur para ver de un modo más puntual esta cuestión tan fascinante que es cómo una persona puede vivir en realidades múltiples sin anularse una realidad con la otra. Así que los espero a todos y a todas en la segunda parte de esta clase para continuar con Borges y el fantasma.